Gracias, muchas, por estar acá, por venir a compartir conmigo las canciones. Vamos a los bifes. La escena es la siguiente. Vamos con Guillermo al cine Gaumont. Allí están dando Adiós, cigüeña, adiós. Ambos tenemos 13 años y estamos intentando que nos permitan entrar. Corre el año 1974, en el cual aún rige la prohibición para los menores de 14 de ingresar a ver ciertas películas con contenido que alguien considera dañoso para esa edad. Estamos enguantados en nuestros Montgomerys, prenda de moda en la época. Esos no somos nosotros. Pero como no tenía una foto de nosotros en el Gaumont, tomé prestada esta. No es tan buena idea la de ir con Montgomerys a un cine de películas prohibidas, porque si bien nos quedan divinos y nos sentimos muy bien y muy a la moda, enguantados en nuestros Montgomerys, a la vez tienen algo de tapadito inofensivo y no favorecen nuestro intento de aparentar los 14 años que no tenemos. El fracaso es rotundo. Al avanzar la fila y llegar al acomodador, nos piden los documentos. Nos entregamos al acting de ocasión, hacer como se busca el documento, no se lo encuentra y finalmente decir, no lo traje. Y ahí se ventila todo. Si esto ocurriera al día de hoy, yo propondría otra operatoria. Sacar el documento, que se vea francamente escrita la edad real y cuando la persona del control inquiera por ese desajuste o déficit etario, decir simple y dignamente, sí, disculpas, no tenemos 14 años, pero teníamos muchas ganas de ver esta película y por eso nos tiramos el lance. Pero la relación entre el deseo, el coraje y cierto refinamiento en la manipulación de las emociones propias y ajenas es algo que se afina con la edad. Pensándolo bien, después de todo, no contando aún con ese atributo, quizá verdaderamente no estamos en condiciones de ver Adiós, cigüeña, adiós. Aún hoy me llama la atención la relación que tenemos con la verdad o la falta de crédito que se le da a la verdad en el mundo real, siendo que puede ser un argumento tan conveniente ya que permite seguir a pie juntillas la real secuencia de los hechos y ofrecer entonces una dramática sencilla e incontrastable.
viernes. Estoy yendo para atrás, lo que en el cine llamaríamos un flashback. No estamos en el cine, pero acabamos de hablar del cine. No sé si eso por sí solo me habilita a usar la palabra flashback, pero lo hago. La edad me ha proporcionado algunas ventajas. Por ejemplo, tender a hacer lo que quiero. Podríamos llamarle capricho, pero afortunadamente existe el arte y en el arte se le llama estética. Son las 5:30 de la tarde. Yo llego de la escuela en la combi y merendamos en la mesa grande del living. Estamos en la mesa mi madre, en ese entonces maestra de pintura de Guillermo, su alumno, y yo. En la mesa hay queso, pastrón y otras cosas ricas. Me envuelve la vergüenza, ese sentimiento tan intenso e imposible de desalojar que reina a esa edad y se activa de manera indeleble cuando aparece un espécimen de la misma edad y en las mismas condiciones. 2 rayos de vergüenza que de algún modo no hacen sino señalar el interés que uno despierta sobre el otro. Vergüenza, vergüenza por la vergüenza, y así ad infinitum, como una sucesión incesante de reflejos, de esos que se generan en los espejos de un ascensor. Lo que ahí se querría es tener una armadura de pies a cabeza suficientemente gruesa y suficientemente opaca que te tape los ojos y en lo posible todo el resto del cuerpo, que tenga flejes en las articulaciones para poder huir en caso de que sea necesario, pero que los flejes no se vean para que no haya ninguna expectativa sobre algún posible movimiento que allí se podría efectuar. Que idealmente haya alguien o algo que hable o titile en otro rincón de la mesa, creando otro foco de atención que no sea uno. Y una puerta invisible para salir del campo de batalla. Todo esto mientras se desea a la vez permanecer en el campo de batalla. Ese ritual, el de las meriendas, se repite algunos viernes. Para ellos, maestra y alumno, son recreos en la clase. Para mí, una merienda como las que suelen tener lugar en mi casa, solo que el viernes son con el agregado de Guillermo. Mi madre conduce la charla y el ir y venir de tostis y queso Saavedra, aunque en ese entonces no se llaman tostis. A pesar de nuestras timideces propias de los 9 o 10 años, de a poco nos hacemos amigos. Es 1973. Vamos al cine. Y vamos a toda cuanta cosa podamos ir. A ver, a escuchar, a experimentar. El grupete se agranda. Aparecen las hermanas Valiero, María y Carmen. Aparece también Fabián Leblenglick. Más adelante se nos une Vero Ginás, también Fernando Lipsic, a quien con María casi literalmente cosechamos en el Salón Dorado del Teatro Colón. Vamos reiteradamente al Salón Dorado. Escuchamos Luciano Berio, Schoenberg, Nelly Moretto, Gandini. Esos sonidos atonales nos seducen y nos trastornan.
Encontramos ahí una línea directa hacia el sonido y la posibilidad de hacerle hacer estragos en nuestro interior. Estragos, aquí es una palabra buena. Conectar, conocer, sentir. No se nos escapa que estas músicas se llaman atonales y ese A aporta el plus necesario de rebeldía que se precisa para la edad, una en que se puede o se decide estar en desacuerdo con ciertas cosas. Nos amacamos en esos sonidos como otros se amacarían en los brazos de un tío favorito. Los sábados vamos al Agujerito. El Agujerito es un local de discos en la Galería del Este. Nos atiende Dani Nijenson, que ya es en sí mismo un motivo suficiente para ir. Tiene unas patillas geniales y es muy canchero. El haber obtenido que nos hable y nos converse se convierte en una verdadera conquista. Además de los discos nuevos, hay allí también cantidades de discos usados. Algunos están en muy buenas condiciones y son mucho más baratos. La economía adolescente siempre es restringida. Uno tiene que justificar frente a los padres, jefes o quien sea que provee el dinero cada gasto. Compro Machine Head de Deep Purple, un disco que escucharé cientos de veces y bailaré otras tantas. Hay especialmente un tema, Humo sobre el agua, que me enciende. Me siento viva en cada centímetro del cuerpo. Tengo ganas de estar ahí adentro de la música y también de correr y de surfear, pero sobre todo de estar allí, arremolinada adentro de la música. Hacemos con Guillermo un negocio. Le doy el disco que tengo de Carpenters, que a él le gusta mucho, y me da el suyo de Rick Wakeman, que me encanta. Los dos tenemos que atravesar por sensaciones imprecisas, ya que ambos creemos que somos los beneficiados del negocio. Eso conlleva
alegría, ciertamente, por la posesión del disco, pero también un ligero tufillo a traición al estar permitiendo que sea el otro el que se quede con la peor opción. La ponderación del resultado de este negocio va variando a lo largo del tiempo. Si bien en lo inmediato me resulta evidente que la beneficiada soy yo, el disco de Wakeman tiene unos sonidos muy raros, ácidos y electrónicos, la tapa es tremenda, muy, muy shocking, y ni hablar del glamour de los largos cabellos rubios al viento de Rick, un claro antecedente capilar de Axl Rose. Con el correr del tiempo vemos que Carpenters, aunque sea en emisoras light, cada tanto se escucha en la radio, mientras que Rick no pasa el filtro de lo que puede llamarse música y parece haber desaparecido de la faz de la tierra. Anyway, tal vez el mío no haya sido tan buen negocio, al menos en términos mercantiles, pero ¿quién puede quitarme las sensaciones intensas que, si bien no perennes, me ha dejado Rick? Journey on through ages gone to the center of the earth, past rocks of quartz and granite which gave Mother Nature birth. Burial ground of ancient man, his life no more is seen. A journey through his time unknown, I wonder where he's been. Wonder where he's been. Wonder where he's been. Wonder where he's been. The shore now gone behind the hills, the forest in our sight, rocks and distant mountains bathed. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want. Robo, por primera vez, a la salida del colegio, al heladero, el señor que viene con la heladera de rueditas de helados de la marca Noel. Me dejo llevar por un conato grupal de índole ladronzuelo que se activa y veo mi propia mano metiéndose en la caja refrigeradora del heladero. Cuando tengo el helado en la mano me encuentro nuevamente en un mar de contradicciones. Lo como y a la vez no puedo evitar pensar que es el mismo heladero que veo todos los días, que es el mismo a quien a veces le compramos los helados y a quien alguien le pide un gusto y él busca con ahínco y esmero adentro de la caja para encontrarlo, y que qué pensará de nosotros. No vuelvo a comer helado por algún tiempo. Es el año 2019 y Juancito Onofri me cuenta un episodio sobre su pequeña hija Lucero. Parece que Lucero y una compañerita del jardín, al volver de la escuela, se llevan una golosina de un estante del kiosco. Al llegar a la casa, Juan las confronta con esa usual tendencia que tienen los padres de usar toda situación como aprovechamiento para alguna clase de crianza.
sobre la noción de robo, sobre lo no tan conveniente de tener en manos algo que eventualmente a uno no le pertenece. Lucero y su amiguita no le prestan demasiada atención, no están muy interesadas en el concepto de Juan e incluso se muestran un poco indignadas porque se ve que la golosina que se llevaron no era exactamente la que querían e insisten en volver al kiosco para cambiarlo. Guillermo compra Blue, de Joni Mitchell. Pasamos horas escuchando el Away de Joni Mitchell o el Inside de Carly Simon, unos fragmentos particularmente exquisitos que Guillermo y Fabián han detectado. La escena. Todos a oscuras en la habitación de Guillermo, como drogados, pero esto era antes de las drogas. Ese grupete y algunos amigos más que en esos tiempos se nos van agregando. Entonces entra el primo de Guille, el primo Moti, y no entiende nada de lo que ocurre. ¿Por qué estamos a oscuras? ¿Por qué hay alguien al lado del tocadiscos levantando y poniendo de nuevo la púa cada 2 segundos? Hay un placer extra en sentirse incomprendido, aún por el primo Moti, en sentirse raro, como adquiriendo una identidad por fuera de los bordes del sistema. Puede ser irritante al principio, pero después uno advierte que la música podría ser eso. Que todo el despliegue anterior o posterior podría ser solo un sobrante que te saca del centro de la cuestión. Lo único que nos dice que la música es de una manera es que estamos acostumbrados a eso. Con el teatro es así también. En los ensayos, cuando algo empieza a parecerse a sí mismo, parece que está bien y es solo que se parece a sí mismo. ¿Dónde ubicarme en esta conferencia? Me pregunto dónde ubicarme en esta conferencia y no me refiero a si es allí o allí, sino a desde dónde emplazar este hecho. No se nos escapa que aquí arriba hay una exhibición que ocupa varias salas, brillante, honda, compleja. Sin embargo, decidí no atender a eso momentáneamente, sino situarme en las inmediaciones, en paralelo o antes, en una coordenada temporoespacial en la que aquello todavía no había tenido lugar ni podía aventurarse.
quizás sí podía aventurarse. Fabián y Guille hablan de Astrid, una vecina de Guille. Se ve que la han estado mirando por la ventana. Parece incluso que han sostenido conversaciones con Astrid en el pasillo o en el ascensor. Hacemos en la habitación de Guillermo unas escenas para Astrid. Armamos una sucesión de imágenes congeladas, con vestuario e incluso algunos elementos de utilería. Las ensayamos y luego las pasamos de a una entre apagones. Apagón, imagen, sube luz. Apagón. Imagen, sube luz, apagón. Imagen. Apagón. Imagen, sube luz, apagón. Un claro antecedente de Argumentum Ornithologicum de la Organización Negra. Pongo bastante destreza en la actividad. Hay una exigencia extra. No quiero que Astrid, con ese tufillo de misterio y aires de novedad con el que ha llegado, me desbanque. Las escenas salen gloriosas. No sabemos si Astrid llega a verlas porque no está todo el tiempo en la ventana. Ombreliug divad actiug. Guillermo David Cuitca, escrito al revés. Primero se lo escucho decir a Guille y después me lo muestra escrito. Veo escrito eso y me parece sencillamente genial. Superlativo. El efecto es contundente, muy, muy travieso, con tan poco material. Después de tomar contacto con esa palabra dada vuelta, en donde la palabra originaria aún está, es decir, sigue estando ahí, pero se ha atenuado para dar lugar a la aparición de otra cosa que no estaba, aunque en rigor sí estaba, uno se encuentra al otro lado de algo, como habiendo vislumbrado una faceta patinosa y misteriosa de las cosas. Una que está al alcance de la mano, o podría estar al alcance de la mano, pero no está realmente al alcance si no se accede. Hay puertas de entrada. Hay unas puertas de entrada a cosas que no existen o que empiezan a existir cuando se les construye una puerta de entrada. Las puertas de entrada gestan cosas que antes no estaban ahí.
No hay dudas, Guille es genial, casi aún mejor que Danny Nicholson. En el papel hay también otras transcripciones, Anairam Shalakna, Azor o de Clas, personas que trabajan en la casa de Guillermo. Anairam Shalakna, Ana María Ancalay, Azor o de Clas, Rosa Salcedo. En el living de mi casa hay una biblioteca estilo sesentista, de pared a pared. Hay ahí dispuestos unos estantes con libros y discos. No rige ninguna prohibición sobre tocar esos libros y esos discos. Sí, en cambio, sobre la vitrina de bebidas alcohólicas que hay en otro estante. Se pueden mover y ver las etiquetas, pero en lo posible no acceder a los brebajes. De alguna manera, el estante de libros y discos ha quedado como una zona franca, sin reglas. Tomo prestados algunos discos de allí. Händel, Los fuegos de artificio, Schumann, Grieg, Monteverdi, Mozart, la Sinfonía 40, Bach y el clave bien temperado por Wanda Landowska, Beethoven. No sé aún nada de Beethoven, solo las cosas que se me van quedando al leer las contratapas. El disco tiene esa potestad. Mientras se escucha la música, se puede tener en la mano la tapa y mirarla. Un cuadrado de cartón con imágenes, nombres, citas y explicaciones. Es posible pasar mucho tiempo en ese viaje de doble circulación. La música entrando por los oídos y también por los ojos, a través de la tapa. Una especie de antecedente del videoclip. Un videoclip autogestionado. Los veranos hay un ciclo de jazz en el Botánico y nosotros vamos. Entramos así en el mundo infinito y sensual del jazz. Y es como toparse con un sinfín de vasos comunicantes, de batitubos gloriosos. Una cosa lleva a la otra como una fuente inagotable de potencia y glamour. A es solista, pero en otro disco toca con B. B es solista, pero en otro toca con C. C a su vez es solista, pero en otro disco toca con J y con Z. Y hay incluso otro disco en donde N, R, M, H y G se juntan. Los talentos personales se mixturan. No se atemperan los virtuosismos, ya que el virtuosismo es algo muy presente en el jazz. Pero de algún modo se las arreglan para gestar esa idea de jam session. Todos juntos como un fuego fatuo, como una conversación, pero de música. Paul Chambers. No hay mujeres
Las mujeres son cantantes, no instrumentistas. Me pregunto la razón, no me respondo. El tiempo pasa, algunas de esas preguntas se responden parcialmente, otras no, pero pulsan. Guillermo compra Lady Sings the Blues y otros discos de Billie Holiday. Todos escuchamos y amamos a Billie Holiday, pero por algún motivo Billie es de Guille. Esa biblioteca de mi living también está Theodorakis. Ya lo escuchamos hoy al principio. Theodorakis es palabras mayores. Digo palabras mayores porque el disco de Beethoven era completamente de mi madre. Pescado rabioso era completamente mío. Pero Theodorakis, si bien era de mi madre, al mismo tiempo era de todos, porque mi madre se encargaba de compartir irradiar la felicidad que le producía Theodorakis. Me prestaba ese disco. Más bien me lo contagia. Yo lo uso para bailar y ella lo lleva insistentemente al taller y hace con los alumnos un ejercicio. A los recién llegados les pone esa música. Algo de la mano flota en el aire y una parte de eso va a parar al papel.
propone ver ahí, distinguir, seleccionar, preferir un contacto directo, pasional y a la vez íntimo con las formas. Los pintores son buenos cocineros, le escucho decir a mi madre. No lo dice como una opinión, sino como un saber, o algo que ella sabe y no entiende cómo para el resto del mundo no resulta tan evidente. De todos modos, se dedica a convertir esa posibilidad en un hecho. La veo en el taller intercambiando recetas. Advierto que ha incluido esa actividad como un momento esencial de la clase. En un tiempo da unos seminarios en la Cárcova y veo que junto a unas fotocopias de un texto de Albers que está por repartir a sus alumnos, ha anexado atrás unas recetas de panes con fotos. Entonces el pan queda expuesto ahí en su extrema y superlativa belleza. No lo hace exactamente como un ama de casa, sino como anexando el pan al mundo de la sensorialidad, al mismo mundo que la pintura. Algunos del grupo aparecen con conocimientos subalternos. Guillermo sabe tocar unas canciones en la guitarra y las canta. Otros hablan inglés. María va a la cultural inglesa. Mónica Escardó está federada en pelota al cesto. Son otro tipo de conocimientos, como una vida paralela, como si fuesen negocios con la familia, partes limpias, útiles, visibles, que nada tienen que ver con lo que nosotros compartimos, que es un camino sin señalizar. Cumplo 12. Me van a ayornar mi cuarto. Elijo todo rojo. Los marcos de las ventanas y la puerta. Y una cortina bastante exótica con unas lenguas rojas, anaranjadas y blancas. Me parecen soberbias. No puedo creer que puedo tener eso en mi ventana. Convivir con eso, despertar y que esté esa cortina ahí.
Me van a comprar también un escritorio, elijo uno largo que tiene una cajonera en el medio y espacio a ambos lados. Lugar para 2. Ese escritorio así es como una pista. Puedo invitar a mis amigos y pasamos tiempo ahí, horas, 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 conversando. Escribo sentada ahí, con un plumín que tengo. Palabras, pero con un plumín. Tengo una silla giratoria roja, la uso ahí. Y también para desplazarme por toda la casa, agarrándome de los marcos de las puertas. Y también para pasear a mi hermana Guadalupe, que acaba de nacer. Con esa silla giratoria vamos del cuarto a la cocina y bordeamos el living y otra vez al cuarto y a la cocina. Nadie me dice nada acerca del piso. Si lo rayo con las ruedas, es como si hubieran crecido, madurado por fin. Ya no necesitan ocuparse de ciertas cosas o andar señalándolas todo el tiempo. Es mediados de los 70. Me prohíben cosas mis padres. Es la primera vez que usan esa palabra. Te prohíbo. Me eligen delegada de la división y me prohíben ser delegada de la división. Me prohíben militar en ninguna agrupación política. Coqueteo con la UES y el PC, pero finalmente obedezco. Me prohíben escribir en el boletín del colegio. Escribo igual algunas veces. Después escribo, pero no publico en el boletín. Me obligan a tirar muchos libros que tenemos. Tiro todo, excepto uno del Che Guevara en Bolivia. Lo oculto detrás de mi biblioteca. Unas semanas después, desaparece Andreita. Tiro el libro del Che. Salimos, vamos a Alexis, un boliche griego. Me encanta esa música. Está también Rafael Calderón. A Rafael también le gusta esa música porque el papá es griego. Veo en el aparador las pilas de platos que los griegos rompen al bailar. Pero cuando voy a la pista, el dueño del boliche me prohíbe bailar. Dice que esa pista es solo para prostitutas. Escuchamos a Paco Ibáñez juntos, mucho, sobre todo en la casa de María y Carmen. Es triste y al mismo tiempo nos hace sentir algo vital, como si inscribiera algún tipo de direccionalidad, si nos diera unas pistas de cómo habría que pensar las cosas o no dejar de pensarlas. Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa jinete del pueblo, caballo cuadralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar,
pasamos horas hablando, horas y horas, especialmente en mi casa, en mi escritorio, de todo de lo que estaba hecho el mundo, los corredores centrales y las minucias. La conversación es una especie de barco o de ola construida en conjunto. El territorio y aquello que lo surca. El amanecer mecánico solía ser el fin de la conversación, los últimos estertores. Son las 3 o las 4 en la noche. El ascensor está quieto en la planta baja, con su luz interior y sus rayos desplegándose por entre la osamenta metálica. Lo llamamos desde el 5º piso, mi piso. El ascensor empieza a ascender y mientras se infiltra en la penumbra va lanzando sus rayos lumínicos en todas direcciones. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, que es nuestra línea de horizonte, consumando así una especie de amanecer, al que llamamos el amanecer mecánico. Es un amanecer que poseemos solo nosotros y podemos activar y observar aún en el medio de la noche. Porque es lo único que sé hacer, dice Guillermo en una entrevista. La frase podría malinterpretarse, pues podría parecer que se trata de un reposo en un recorte de realidad que se tiene al alcance del pincel. Sin embargo, se soslayaría así la taxativa de decisión que existe al adentrarse allí. Se soslayaría que se convierte la pintura en un ojo o un poro que permite tomar contacto intenso con el resto de las cosas. Entonces pintar no es una artesanía de rincón con la que el artista se aísla como echando mano a una acotada porción de acción que le es dada, sino un puente levadizo con el que va fascinado hacia el resto de las cosas. Mi madre muere en 1997. El taller de Boulogne-sur-Mer sigue andando, conducido por un tiempo por Guillermo, que había sido alumno de mi madre, y luego por Sergio Bazán, que había sido alumno de Guillermo. Algo fuerte late ahí en esa pintoresca casa chorizo, sus habitaciones y sus pasillos, y en la sumatoria de ondas vitales. Personas, maestros y alumnos que aceptan el bastión y le adhieren lo suyo y lo traspasan a otros. Una manera de estar juntos también a través del tiempo. Que solos estaríamos si no estuviéramos juntos. Qué poco sentido tendría hacer obras. La vida es juntos. Tomo esa infancia que cuento como un aprendizaje radical e irreductible.
Nadie olvida nada está surcada por un halo de vehemencias. Las emociones brotan sin fin y se articulan en miles de capas como pétalos extraídos de sus claveles y superpuestos luego en montones de montículos atiborrados, como perlas de collar soltadas de sus hilos madres y vueltas a enhebrar luego de un festín de infinitos rebotes, como desesperantes tránsitos de hondura. En los cuadros todo es cargado, lleno de sustancia. Las pinceladas provienen de un tiempo en donde sentíamos a morir, en donde cada cosa era a todo o nada, en donde el ser se trataba de un circuito arremolinado hacia adentro que se podía remontar y escudriñar en sus curvas y vericuetos como un sinfín de slides de la abundancia de la emoción. Nυχτά δεν θα έρθεις, αλλά
στην καρδιά σου εγίνει σκοπιά φυλά στην Κατερίνη. Στις 8 ταξίδι για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δεν θα μείνει να μη θυμάσαι στις 8, να μη θυμάσαι στις 8. Gracias, muchas, por estar aquí compartiendo las canciones. La pasé muy bien armando esta perfo conference y recién también. Quiero agradecer en principio a mi equipo de colegas genios. Jan Kornfeld, que hizo estas piezas de video que me encantan. Julia Perete, mi asistente. Ay, no se los ve, chicas. Y Gonzalo Córdoba, un ya conspicuo compañero de aventuras, que hizo estas luces tan climáticas en las que me podía dejar llevar. Y a la gente del Malva, además de a Guillermo, por la invitación. Gracias, Belén, especialmente por los cuidados. Y a ustedes por venir a compartir. Y compartir y compartir. Eso es. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quieren que subamos la luz?